No solamente como la generación de conocimiento que se puede dar en una academia de arte o en una academia de diseño, sino que las cosas más simples, como empezar a entender un poco vía compartir con diferentes culturas, eso hace que tú empieces a tener una visión mucho más amplia de la realidad y que enriquezca tu trabajo de una manera muy grande. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 13 de Pine Copper Line, el podcast número 1 dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PCL emite un nuevo episodio en español cada 2 semanas sobre artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Recuerda que puedes encontrar Pine Copper Line en Instagram y Facebook. Y no olvides en suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que contense dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecopperline.com. También tenemos una página de Patreon, donde si cada uno de nuestros 40,000 seguidores en Instagram donara $1, nos garantizarían el sustento de producción por todo un año. Te devolveremos el cariño con calcomanías, bolsas de PCL, un chorado en nuestras redes sociales y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Encuentra nuestros episodios en español en el link en nuestro profile. Así que si eres un fanático de los episodios, invita a ese alguien que tiene curiosidad por la gráfica o un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue el link en las notas del show para suscribirte. En el programa de hoy estaremos conversando con Oscar González, mejor conocido por su seudónimo Guache. Artista urbano y grabador colombiano, actualmente desarrollando un trabajo figurativo lleno de color, geometría y magia, activando espacios públicos en diferentes ciudades latinoamericanas y de los Estados Unidos. Guache busca reconfigurar y liberar el lenguaje y la jerga nativa que ha sido minimizado por medio del proceso de colonización. Sus piezas de xilografía y serigrafía, a su vez de sus grandes instalaciones en forma de mural o en expresiones audiovisuales de mapping, que buscan complementar un dialecto visual que fascina, eleva y resalta a los múltiples grupos invisibilizados que conforman las raíces autóctonas de la ciudad colombiana. Conversaremos sobre diferentes estigmas relacionados al arte callejero y la palabra rebelde, a su vez de un análisis sobre la realidad colombiana en contraste al romanticismo de las series televisivas que enmascaran el periodo oscuro de la historia del país cafetero. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme a Bogotá y participen en la emancipación del lenguaje en compañía de Guache. Muy buenas tardes, es un placer tener la oportunidad de conversar hoy con Oscar González, alias Guache. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo por allá por Colombia? Hola Reinaldo, gracias. Muy bien, aquí estamos, pues viviendo la situación de la pandemia como en todo el mundo y pues trabajando en casa en estos días. Ah, qué bueno, pero el trabajo no para, ¿no? No, el trabajo no para porque pues siempre estamos creando, independientemente si es un trabajo, digamos, pago o si es un encargo o algo así. Por lo general los artistas visuales siempre estamos creando, generando ideas y activos. Qué bueno, no, me alegro muchísimo. Bueno, Oscar, es un placer tenerte en el programa y pues nos gustaría empezar por el principio. ¿Quién es Oscar González y de dónde viene el nombre de Guache? Vale, bueno, yo me considero como un artista visual que desarrolla su trabajo en diferentes escenarios. Tengo un escenario que es el arte urbano, el muralismo, en el que vengo trabajando hace alrededor de 15 años. Tengo otro escenario que es la gráfica. Yo tengo formación de diseño gráfico y entonces desde hace tiempos también estoy muy afecto a la gráfica, sobre todo a la gráfica tradicional, es decir, el grabado, la serigrafía. Y tengo otro escenario que es el arte digital, que es una apuesta más contemporánea, en donde estoy haciendo algunos performances de mapping, proyecciones. ¿Y qué es eso de mapping?
Es proyectar, digamos, en la noche, aprovechar la noche y usar proyectores para intervenir espacios públicos, y también shows de música en donde realizo el contenido visual, para acompañar las presentaciones. Me estás preguntando también por el seudónimo. Este seudónimo lo vengo usando hace alrededor de 10 años, y tiene que ver con la apuesta de mi trabajo en términos de su, digamos, de su identidad. Guache es una palabra que tiene un origen indígena del territorio en donde yo vivo, que es Bogotá y los alrededores de Bogotá, de la etnia que habitaba antes este territorio, que se llaman los muiscas. Ahora hay un despertar como hay muchas personas que están como en esa búsqueda de la recuperación de las tradiciones muiscas que se mantienen en el territorio, y es una palabra que significa guerrero. Y tiene una historia bien interesante porque es una palabra que la colonia deformó y se convirtió popularmente en una palabra mala, en un insulto. Entonces, si tú en Colombia le dices a alguien, sobre todo a un hombre, que es un guache, digamos que a nivel de la calle, lo que significa es que alguien es muy rudo, que es muy mal educado, que es como esa concepción que existe frente al mundo indígena, como de algo atrasado, ¿sabes? Pero a mí me interesa jugar precisamente con esa idea de desenterrar los significados y ponerlos de manera explícita. Y guache, como te venía contando, significa guerrero. Entonces un poco es esa lucha que se da por la apuesta por la identidad. Ay, qué bueno que mencionas eso, ¿no? Porque, pues claro, con el proceso de colonización, ¿no? Todo lo que tiene, que es derivado de la cultura indígena, siempre, o sea, siempre ha tenido como que esa connotación que quiere ser puesto o de una manera, ¿cómo se dice? Mal puesto o degradado de lo que significa realmente. Y eso me parece muy bien lo que tú estás haciendo ahí, rescatando una palabra nativa, indígena, y bueno, y utilizándola por el concepto original que tiene, ¿no? Y eso acompaña tu trabajo. Claro, entonces lo que me llamó mucho la atención es lo que estás hablando, ¿no? Que estás reutilizando y trayendo de vuelta el significado de la palabra guache que ha sido de alguna manera degradada de su concepto original, ¿no? Y eso acompaña tu lenguaje visual que estás desarrollando en estos diferentes campos de acción, ¿no? En la parte urbana, el grabado y el mapping ahorita. Sí, digamos que no quiero encasillar mi trabajo como con la temática indigenista, únicamente es una parte muy importante, pero sí es un llamado a un reconocimiento de nuestra identidad mestiza y a rescatar esos valores que hacen parte de las tradiciones de nuestros territorios. En el sentido que, por ejemplo, el concepto de lo indígena, de lo indio, digamos que se ha construido un imaginario perverso y un imaginario que es producto del pensamiento colonizado. Por ejemplo, aquí también en Colombia, popularmente la palabra indio es un insulto. En las regiones tú vas y es muy normal que la gente se refiera a una persona como, uy, es que ese indio o es que llegó un indio, no refiriéndose a que sea de una etnia o de una cultura indígena, sino que es alguien como pobre, rudo, maleducado, que no tiene modales. Entonces, esa apuesta por decolonizar el lenguaje es lo que atraviesa mi trabajo en las diferentes versiones. No, exacto. Y eso es sumamente importante porque para nosotros en Latinoamérica somos una gran mezcla, ¿no? Se hizo un proceso de mestizaje durante la colonización y con todo y que todos somos prácticamente una mezcla de todas las diferentes etnicidades y razas. Existe como que esta degradación hacia las personas que son nativos, las personas de color. Y muchas veces eso no se toma tanto en cuenta a comparación, por ejemplo, como en los Estados Unidos, que se hace como una diferenciación sumamente más activa y más agresiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero también existe una realidad, lo que tú dices, ¿no? Una realidad de ese tipo de discriminación en el lenguaje que utilizamos y también en la forma como interactúan algunas personas, ¿no? Entonces, me parece interesante lo de colonizar el lenguaje. Pero entonces,
Oscar, antes de que Oscar se convirtiera en Guache y pudiéramos nosotros este, fascinarnos con el lenguaje visual que tú has expresado por medio de estas diferentes campos de acción, ¿no? Y ver tu trabajo en las redes sociales alrededor de las paredes, alrededor del mundo. ¿Cómo era ese Oscar que estaba creciendo? ¿Cómo fueron sus primeros pasos en las artes plásticas y dónde creció Oscar? Bueno, yo nací y crecí en una región cercana a Bogotá llamada Boyacá, en una pequeña ciudad que se llama Sogamoso, mm, en la que, digamos, era una ciudad industrial. eh, y de cierta manera el haber crecido en la periferia, fuera de la capital, digamos, me dio muchas herramientas interesantes para lo que estoy desarrollando ahora. Tuve la oportunidad de venir a la capital para estudiar diseño gráfico, era lo que yo quería hacer, y digamos que siempre tuve muchas inquietudes en general, pues con respecto como a la plástica, ¿no? Porque estuve muy cercano cuando estaba en el colegio con la música. Siempre he sido muy melómano y en esa época hacía algo de música. Entonces estaba muy en la movida del rock, de la música alternativa, quizás de las movidas urbanas que mezclaban el rock con el activismo político, con una visión diferente, libertaria, digamos, y desde ahí me empezó a interesar mucho, por ejemplo, todo lo que se desarrollaba como de la gráfica underground, todo el mundo de los fanzines, de la producción de gráfica para la música, que de hecho hoy en día es una de las cosas a las que más me dedico y es a hacer portadas de discos y hacer flyers y a trabajar con músicos, porque siempre me ha interesado mucho el mundo de la música, me ha inspirado mucho. Entonces desde ahí, desde que tuve la oportunidad de venir a la capital a estudiar, em, estuve muy cercano como a una movida cultural underground y creo que eso fue lo que me llevó a dedicarme en principio a la ilustración, digamos, hacer esa apuesta por trabajar en alguna editorial o por conocer el mundo de lo que era la ilustración editorial. Y en ese camino me encontré con el mundo del graffiti y del arte urbano como un escenario muy amplio, y una movida que estaba naciendo y creciendo y fortaleciéndose en Bogotá hace 15 años. Mm, y ahí me quedé porque encontré, digamos, un espacio abierto, supremamente libre, casi que infinito para expresarse. Y bueno, de ahí también empecé a combinarlo con la gráfica. Esa es como la historia. Ah, qué bueno. Entonces, claro, entonces tu fascinación por la música te llevó hacia hasta ese mundillo de las artes urbanas y de ahí fue donde empezaste a utilizar la gráfica, ¿no? ¿Qué tipo de Ujú. gráfica fue? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la gráfica? ¿Qué tipo de materiales utilizaste y qué técnica utilizaste? Bueno, mi primer acercamiento a la gráfica tuvo que ver con la serigrafía, porque en la universidad, yo tendría por ahí unos 18 años, algo así. En esa época había muchas movidas, digamos, de activismo, de que los estudiantes no solamente iban a estudiar y se quedaban con sus clases, sino que había una organización y estaban muy pendientes como de incidir en la realidad política colombiana, que siempre ha sido muy digamos que muy movida. En esa época pues era muy radical porque digamos todavía existían muchos, todo ese tema de asociar a cualquier voz disidente con los rebeldes que estaban en las montañas, y nosotros estábamos buscando una opción diferente, simplemente como una reivindicación de los derechos y estas cosas. Y en esa época se armó un taller de serigrafía en la universidad que me influenció mucho, porque se hacía serigrafía artesanal, y yo me acuerdo que pasábamos muchas jornadas estampando camisetas, haciendo, digamos, carteles, haciendo banderas. Entonces, esa entrada al mundo del taller me fascinó, y me sigue fascinando todavía el mundo del taller, el olor a la tinta, los procesos con el papel. Digamos que como la gráfica más hazlo tú mismo, más casera, ¿sí? Digamos que no tiene que ver con grandes procesos industriales o con imprentas,
sino cosas muy, muy simples como montar un taller de serigrafía y un cuarto oscuro en un baño de una casa y luego una sala, convertirla en un espacio para imprimir. Entonces, un poco con esa idea de generar una gráfica autónoma, de generar una gráfica libre, fue lo que me condujo a entrar al mundo de la gráfica de esta manera. ¿Y cuál era la audiencia que ustedes buscaban, de alguna manera, afectar con este tipo de trabajo que estaban haciendo en estos talleres de serigrafía que estaban creando ustedes? Bueno, pues en principio a nuestros compañeros. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional de Colombia un tiempo y después también en una universidad privada, se llama la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y lo que buscábamos era como generar unas identidades para acompañar las luchas que se daban en esa época de los estudiantes. Digamos, pues cuando en esa época todavía no había tenido la oportunidad de empezar a viajar, que fue como otra de las cosas que más adelante me cambió totalmente la manera de pensar y de trabajar, y fue empezar a viajar por los territorios y a encontrarme con la realidad de las comunidades de una manera directa. Ahí también, pues, digamos, combinando esas dos influencias, por un lado lo que aprendí en la universidad trabajando en los talleres autónomos, luego montando algunos pequeños talleres de serigrafía en donde yo vivía o en casas de los amigos, así como muy underground, muy con los mínimos recursos. Y luego más adelante acompañando procesos de intervenciones en las comunidades. Digamos, ya ahí empecé a encontrarme con gente que trabajaba en sindicatos, gente que trabajaba en organizaciones comunitarias y me empezaron a invitar, empezaron a conocer mi trabajo y a invitarme a las comunidades, a los barrios periféricos de las capitales, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Luego más adelante ya empezar a ir a los territorios, por ejemplo, en donde viven las comunidades afrodescendientes. En Colombia hay una gran población afrodescendiente. Luego empezar a trabajar más adelante con comunidades indígenas, luego empezar a trabajar con comunidades campesinas y todos esos recorridos por los diferentes territorios, por las diferentes realidades que se viven, digamos, fuera de la academia, que finalmente yo lo veo como una pequeña burbuja en las capitales, fuera del mundillo del arte y poder acceder como a esas realidades, pues es lo que ha enriquecido y lo que ha formado mi trabajo. Ah, sí, eso suena bastante bien. Y Oscar, ¿de dónde crees tú que viene esa necesidad de conectar con las comunidades y de alguna manera traer y alzar, por medio de tu trabajo, alzar la voz de aquellos que se sienten son invisibilizados dentro de nuestra sociedad? ¿De dónde tú crees que viene esa necesidad personal tuya de comunicar los aspectos y las realidades de estos grupos humanos? Bueno, digamos que a nivel personal, yo quería expresar a la vida una gratitud de haber podido recibir toda esta formación y poder, digamos, estar rodeado de unos círculos culturales muy ricos, en el sentido de que venir a la capital y tener la oportunidad de estudiar en la universidad es un privilegio como colombiano, porque digamos, estadísticamente, la cantidad de personas que pueden acceder a la educación superior en Colombia es muy baja, es muy poca. Em, el sistema educativo está diseñado para formar obreros, para generar un pensamiento de sumisión. Y a las élites que han gobernado nuestro país por generaciones no les interesa que la gente se forme porque saben que cuando hay una formación, pues se develan muchas de las causas de la desigualdad, de la injusticia. Entonces, un poco como para devolver esa cantidad de cosas lindas que yo he recibido, pues digamos que me gusta mucho trabajar con la gente. Y por otro lado, porque digamos, creo que en el arte, si uno está haciendo arte, el estar en contacto con las realidades de las personas es algo que te enriquece profundamente, que te hace crecer. No solamente como la generación de conocimiento que se puede dar en una academia de arte o en una academia de diseño, sino que las cosas más simples, como empezar a entender un poco vía compartir con diferentes culturas, eso hace que tú empieces a tener una visión mucho más amplia de la realidad y que enriquezca tu trabajo de una manera muy grande.
Wow, eso a mí me encanta como lo pusiste, ¿no? Que esa tienes toda esta formación académica que luego, claro, tú estás en la burbuja académica y se habla de todas estas diferentes teorías dentro del aula, ¿no? Se puede hablar de todo lo que significa el arte, el concepto y las técnicas, pero no es hasta que tú te mueves y te sumerges dentro de la realidad de estas comunidades que están alrededor de la realidad tuya donde estás creciendo, en donde tu trabajo se empieza a activar y empieza a enriquecerse, ¿no? Y tú empiezas a crear estas narrativas visuales que realmente tienen un impacto y tiran y hablan sobre la historia de Colombia de alguna manera de grupos que han sido invisibilizados. Y al principio tú nombraste que cuando empezaste a hacer todo este proceso de serigrafía en los talleres que estaban creando ustedes, se tenía, la opinión pública hacía una similitud o los comparaba a ustedes o los metía en el mismo grupo con respecto a los rebeldes que estaban en las montañas. Ujú. Esa realidad, ¿cómo afectó el desarrollo de Watch esa realidad? ¿Y es esa una realidad que todavía persiste? ¿O eso ya ha cambiado mucho? Bueno, pues eso es una triste realidad y es que la estrategia que han tenido las élites en Colombia es estigmatizar a los movimientos populares y sociales para asociarlos con las guerrillas, para asociarlos con el extremismo, para asociarlos con el vandalismo. Y esa es una historia que ha impedido que en Colombia, digamos, se genere una cultura política más inclusiva, más democrática, porque el hecho que muchas personas desde hace mucho tiempo hayan decidido tomar las armas y generar una movida rebelde en la que pretendían, digamos, tomarse el poder por las armas, ha impedido que muchas voces eh, del arte, de la cultura, de las comunidades se alcen y puedan, digamos, proponer y generar escenarios de acción, de acción en la sociedad. Digamos, nosotros siempre hemos tenido una propuesta que es pacifista, que es cultural, que es abierta a la construcción colectiva. A mí, digamos, no me interesa personalmente arroparme bajo ninguna bandera en términos de ideología o de algún partido político o religiosa o nada de esto, porque siento que estas estructuras, como su nombre lo indica, son como son como unas jaulas que impiden el crecimiento y tener la experiencia más rica y más diversa. eh, Así, simple, como tú poder aprender de todas las experiencias y poder ir creando un acervo que puedes después compartir. Entonces, sí, es lamentable que en Colombia se sigue dando la violencia política. Acá, por ejemplo, fue casi que exterminado todo un partido político que surgió de unas conversaciones de paz que se dieron en los ochentas. Luego acabamos de pasar por un otro proceso de paz que se firmó hace 4 años y mucha de la gente que firmó la paz se sintió traicionada porque el Estado volvió a asesinarlos, volvió a perseguirlos, entonces regresaron otra vez al monte. Y pues esto es una realidad que es triste porque desde hace mucho tiempo que muchas generaciones, y yo me incluyo ahí, estamos buscando generar espacios en donde la violencia no sea el camino, en donde digamos, se puede aprovechar todo el talento de la juventud, las experiencias de las comunidades, toda la riqueza de saberes que construyen estos territorios para generar algo diferente, para generar algo positivo, digamos. Sí, exacto, que es la oportunidad de crear unos espacios que se basan en el compartir y la reflexión y el diálogo. Y esos espacios crean como una especie de alternativa a cualquier tipo de opinión pública que se mueve por medio de los medios de comunicación. Hace poco tuvimos la oportunidad de conversar con el Instituto Bogotano de Corte. Estuvimos conversando con Stinkfish. No Ujú. sé si no sé si los conoces. De repente Claro que sí, sí, y claro, entonces, sí, y grandes artistas. sí, no, estuvo increíble la conversación que tuvimos con ellos. Y una de las cosas que mencionaba Steinfish era eso, ¿no? Que ellos con el instituto estaban buscando activar diferentes espacios
que ayudaran a las personas a tener ese diálogo y esa conversación y buscar ese tipo de reflexión, ¿no? Sin ánimos de violencia, sino invitándolos a ellos por medio de la expresión gráfica, por medio de los diferentes medios que ellos están utilizando, por ejemplo, como la radio, el Instagram Live y todo este tipo de cosas, ¿no? Y me parece que eso es algo sumamente relevante porque me gustaría que nuestra audiencia y muchas personas más que son parte de nuestra comunidad sepan que estos son los objetivos, ¿no? Esto es lo que se está buscando con el trabajo que se hace en las calles y con el trabajo de graffiti, el trabajo urbano y también con el trabajo de instalación, ¿no? En las calles. Y muchas veces esa identidad es llevada o es malinterpretada como algo de que es rebelde y que simplemente está dañando, por decirlo de alguna manera, la ciudad, ¿no? Con esta contaminación visual. Entonces me gustaría que tú tuvieras este espacio, ¿verdad? Invitarte para que nos cuentes un poco qué le dirías a alguien que tiene esa opinión, ¿no? De que el muralismo y el graffiti prácticamente están atentando en la limpieza o lo bonito que se pueda ver una ciudad o su comunidad. Vale, bueno, tú estabas mencionando una palabra que es bien, bien compleja en nuestro contexto colombiano y es ser rebelde. Yo creo que eso es algo que se ha estigmatizado y siempre se ha asociado la rebeldía con algo malo. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que hay que ser rebelde. Yo creo que hay que proponerle a los jóvenes que sean rebeldes porque hay que romper con estas lógicas de que estamos viviendo una sociedad con unas estructuras que rayan en lo absurdo. ¿M? Entonces yo creo que el ser rebelde no se trata simplemente de salir a romper o salir a destruir la realidad, sino tiene que ver con un proceso de conciencia, de toma de conciencia, de cuestionarse cualquier tipo de realidad para construir nuevas realidades, ¿no? Digamos que esa asociación del graffiti y del muralismo con lo vandálico, pues eso es una cosa que ha ido evolucionando. En Bogotá específicamente, digamos que Colombia es un país muy centralista y la capital pues es muy, muy fuerte culturalmente con respecto a todo el resto del país. Pero digamos que especialmente en Bogotá el movimiento desde el arte urbano ha crecido mucho y se ha fortalecido mucho y hay muchos exponentes que son muy, muy buenos muralistas y que tienen propuestas muy interesantes. Digamos, muchos hemos tenido la oportunidad también de estar viajando por diferentes países, llevando nuestro trabajo, y todo esto ha hecho que se empiece como a generar otro tipo de percepción. Sin embargo, a mí no me interesa hacer, digamos, una defensa y una legitimación de expresiones como el graffiti, porque el graffiti en esencia es una ruptura y es una transgresión y siempre lo va a hacer de esta manera. Es decir, al movimiento del graffiti, yo lo diferencio claramente del muralismo, pero por ejemplo, el movimiento del graffiti, que es el más grande que existe en Bogotá, no le interesa ser catalogado como arte y no le interesa ser legitimado a nivel de la concepción que la gente tiene, porque el graffiti en sí mismo es una respuesta visceral a la vida urbana, que es caótica, que es desigual, que es ruidosa. Y si tú lo pones en términos mucho más objetivos, pues digamos que a nosotros no nos están pidiendo permiso para inundarnos de publicidad y de propaganda en el espacio público. A mí no me piden permiso para Exacto. inundarme en el transporte público con vallas de compre, consuma, bote o piense esto. Entonces, de la misma forma, el graffiti se toma los espacios sin pedir permiso y con una estética que es de ruptura. Es decir, es una estética que no está propuesta para negociar, para consensuar, sino que simplemente es de esa manera. Entonces a mí me gusta mucho el graffiti. Digamos, yo me he dedicado hace años ya al muralismo porque encontré en el muralismo otro tipo de dinámicas y otra expresión que a mi juicio, a nivel personal, me parece más interesante para mí. Sin embargo, Ujú. tengo muchos amigos que están en el mundo del graffiti y a mí me gusta verlos, ¿no? Me parece que ver una ciudad que está grafiteada es un síntoma de que la gente está viva y está pensando y está actuando. Exacto. Una ciudad gris, una ciudad limpia, puede que le guste a
a mucha gente, pero para mí lo que comunica es que hay control y que hay represión. Cuando una ciudad se abre y tiene una cultura rica, pues vamos a ver el graffiti así estéticamente no coincida con lo que nos han enseñado que es lo lindo y lo que es feo. Nada, muchísimas gracias por hacer esa diferenciación y bueno, y también por comentarnos un poco más sobre esta realidad. Y sí, muy agradecido por eso. Entonces, me alegró mucho que mencionaras un poco cómo el mural ha sido una de estas medias que ha satisfecho mucho de esa iniciativa que tú tienes personal de crear, ¿no? Y de combinar todo este tipo de procesos con respecto a lo que sería el resaltar la cultura de la misma comunidad donde tú vives y también a nivel de escala, ¿no? Y el impacto visual que tú puedes crear con tu sociedad. Pero ahora me gustaría que habláramos un poco más sobre el grabado. ¿Qué tipo de satisfacción te trae el grabado y perdón, y la serigrafía que el mural de repente no puede satisfacer? Bueno, yo hace como unos 7 años más o menos empecé a hacer grabado. Me refiero como a controlar todo el proceso y generar todo el proceso desde la idea hasta tener las piezas impresas. Y hay varias cosas que me enamoraron mucho del mundo del grabado. En principio, digamos que hay una conexión entre el muralismo y el grabado. Y es que a diferencia digamos, del arte de estudio, y me refiero, por ejemplo, a la pintura de Caballete, que se expone o que se vende en el mundo del arte, pues el mural es público, ¿sí? A pesar de que muy de vez en cuando yo hago lienzos y hago encargos, digamos, privados, para venderlos, pues para sostenerme, digamos, es muy diferente cuando un cliente te pide a ti un cuadro y luego tiene como capturado el cuadro en la sala de su casa o en un espacio que él tiene y luego sus amigos y la gente que va lo contempla y lo observa y es como tengo un tal y entonces está la firma del artista. A tener un grabado, digamos, porque el grabado no es una pieza única, el grabado es una reproducción. Y así tú tengas una serie corta de piezas, finalmente no es única. Y yo le encontré una conexión, digamos, política con el mural, porque el mural por lo general está exhibido públicamente y es gratuito el acceso. Cuando nosotros hacemos murales, estamos generando una propuesta visual que por lo general se comparte. Lo ideal es que esté en la calle, en el espacio público, o en un escenario de una comunidad en donde se transforma un espacio público. Entonces, con el grabado yo encontré esa conexión. Y por otro lado, la historia del grabado en nuestros países tiene una fuerte historia política. El grabado, por lo general, siempre, por ser una técnica muy casera y digamos, muy noble para trabajar en un espacio que no requiere grandes dimensiones, siempre ha sido muy cercana como a las movidas de expresar ideas. Tú ves, por ejemplo, la historia del grabado en México es súper antigua. En México hubo la primera imprenta de toda América, por ejemplo, y siempre el grabado ha estado muy asociado y muy cercano a la idea de poder expresar libremente las ideas. Exacto, sí, y poder reproducirlas y de una manera que tiene a un bajo costo y después ser distribuida con el resto del público, ¿no? Y hacerla de una manera sumamente democrática. O sea, puedes repartir un montón de copias sumamente sencillas. Que va también de lo que tú habías dicho ligado a lo que venía de toda esa identidad de la música rock, del rock punk, del punk rock y toda esa movida, ¿no? Que busque también crear como una alternativa a lo que los medios de comunicación presentan. Y luego presentar una realidad distinta que las personas pueden ver de manera audiovisual y escrita y poder reflexionar sobre eso. ¿Tú sientes que tu trabajo tiene ahorita una carga así política sumamente explícita o tú sientes que lo puedes manejar con un poco más de metáforas dentro de tu lenguaje visual? Bueno, pues en este proceso, que yo siento que es un proceso de toda la vida, de ir creciendo como artista,
digamos que yo empecé haciendo unos mensajes muy explícitos, ¿no? Como muy de reacción, pero con el tiempo me he encontrado con que el lenguaje poético, la estética y la metáfora son algo muy interesante y son una herramienta, digamos que va mucho más a lo sutil, a lo sensible, digamos. Yo estoy interesado en que mi trabajo tenga la libertad de expresarse en diferentes, digamos, caminos. No me interesa que el trabajo esté encasillado dentro del activismo, porque muchas veces como artistas queremos hablar de la vida, de lo que sea, de una experiencia que tú tuviste, o digamos, hay veces que yo me lanzo a hacer cosas abstractas, y me parece que ese mundo de la metáfora, el mundo poético, de lo sensible, es realmente una expresión del espíritu humano que puede enriquecer y que puede transmitir, no gritando y no con una bandera, con un lema, sino con algo más simple, con algo más sutil. Por otro lado, también soy consciente que el arte es una parte de la vida, y si tú lo pones en un contexto político, pues ver un mural o ver un grabado no va a transformar las condiciones de vida de las personas. Mi interés no es salvar el mundo con mi trabajo. Creo que hay que ser un poquito más, digamos, aterrizado de cierta manera, y trabajar de una manera más humilde, sabiendo que esto es como cuando tú escuchas una linda canción y te queda pegada, y con el tiempo sigue sonando, ¿no? A diferencia de cuando tú escuchas algo que suena en la radio, que simplemente fue el éxito de moda y ya pasó. Creo que apostarle a generar esos espacios sutiles. Creo que este mundo requiere de la belleza y de exaltar esas cosas que son, a mi juicio, importantes. El mundo de las plantas, de los animales, la naturaleza, cosas que, digamos, que muchas veces en este mundo urbano que está sobrecodificado, las hemos dejado de lado. Sí, bueno, y eso corrobora lo que estamos hablando, ¿no? Que tu trabajo se basa en darle esa voz a los invisibilizados y en este caso también busca resaltar la naturaleza que nos rodea, que muchas veces es opacada por otras realidades, ¿no? Sobre todo con el mundo virtual y con el mundo que nos rodea ahorita, más urbano. Y con eso me gustaría preguntarte algo, Oscar. ¿Cuál crees tú que sea una de las grandes malinterpretaciones que tiene la gente cuando tú has viajado con respecto a la realidad política y social de Colombia? Ok, es una muy buena pregunta. Mira, por un lado, digamos que, bueno, me he encontrado en diferentes niveles, ¿no? Pero, por ejemplo, con el tema indígena, que yo lo he trabajado mucho, porque he tenido la oportunidad de visitar diferentes comunidades. Yo no soy indígena, yo soy mestizo, con una ascendencia indígena no explícita, no declarada, pues, pero si tú me ves la cara, pues, no, pues estoy seguro que te vas a dar cuenta que soy latino y que soy de estas tierras andinas, ¿no? Entonces, digamos que a mí me interesa exaltar esos símbolos y esos rostros, y esa imaginería de lo indígena, no como algo exótico, no como algo como podría ser un afiche para una campaña de turismo, ¿no? En donde se exotiza al mundo indígena, en donde se exotiza al mundo afro, entonces de una, cuando la gente piensa en el mundo afro, está pensando en que todo el mundo va a estar haciendo champeta o salsa o música del Caribe, que todos van a estar de carnaval, o que cuando hablas de lo indígena, todos van a estar con plumas puestos y haciendo rituales con plantas sagradas, sino algo más simple, ¿no? Y es esa riqueza de la cultura. Entonces creo que una interpretación que yo pues me he encontrado, y que digamos que a través de mi trabajo intento resolver, es romper con ese exotismo, ¿no? Con eso, como digamos en nuestro caso, cuando se le vende al turista en Europa o al turista gringo, ven a Colombia porque Colombia es salsa y es sabor, o cosas como esas que son como simplistas, ¿no? Como reducir toda una cantidad de cosas que pasan acá como a los símbolos más vendibles.
Sí, y también pues lo que se vende por fuera de Colombia que yo he notado es la belleza de sus mujeres por medio de las telenovelas. Y muchas veces estas modelos son mestizas o blancas, ¿no? Me acuerdo que uno de mis compañeros cuando estábamos viendo la Copa del Mundo vio que el equipo de Colombia tenía muchísimos jugadores de color y Ujú. afrocaribeños y estaba sumamente sorprendido porque decía, ¿cómo es posible, no? Claro, porque la idea que se le había mostrado era algo sumamente distinto. Pero me alegra mucho lo que tú estás mostrando, ¿no? Que es como crear esa idea del exotismo, algo sí, exacto, que es exótico, que es vendible, que es sumamente llamativo, pero que realmente es parte de la cultura de ustedes, ¿no? De la identidad nacional de Colombia. Y aprovechando lo que estás hablando de las mujeres, otra cosa pues tiene que ver obviamente con el tráfico ilegal de cocaína, que ha sido uno como de los problemas más complejos que existen en Colombia, y que se ha creado toda una cultura alrededor de eso. Entonces cualquier persona en Europa que no tenga mucha información de uno dice, ah, Colombia, claro, Pablo Escobar, cocaína, y pues estas cosas pues que han sido como parte de la cultura contemporánea colombiana. Sí, exacto, que ha sido romantizado por medio de series televisivas, ¿no? Como Narcos, como Ujú. Sin Tetas no hay Paraíso y todo este tipo de cosas que, claro, que se han vuelto un entretenimiento, pero no muestran realmente la realidad que va detrás de eso y lo que realmente afectó a la comunidad colombiana por muchísimos años y que todavía se ven las repercusiones, ¿no? Entonces, sí, es bastante interesante cómo se exotiza ese tipo de cosas, se crea como un lenguaje muy romántico sobre este tipo de realidades oscuras y luego eso es lo que crea la falsa identidad de todo un país, ¿no? Ujú. Sí, eso me parece bastante relevante lo que estás contando, Oscar. Y Oscar, viendo tu trabajo por medio de las redes sociales y también por medio del internet, vemos que existe una gran fascinación de tu parte por medio de los colores llamativos, los colores cálidos y también los colores primarios. ¿De dónde viene esa fascinación que tú tienes hacia este tipo de tonos de tonalidades, mejor dicho? Bueno, este trabajo que hago sobre todo en el mural, pues es un gusto muy personal por elevar la vibración de los espacios en donde yo estoy pintando en términos cromáticos, y yo siento que también como en algo más personal como a nivel de energía, ¿no? Yo siento mm, que poner esto a vibrar de esta manera hace que tú lo veas, que sea muy llamativo, pero también que tenga una buena onda. Yo, digamos que lejos de la romantización de la realidad, y de maquillar las realidades que se viven en las calles, creo que resulta más fácil pintar cosas como de gritar, pues resulta más fácil gritar que dar argumentos. Entonces, yo soy, digamos, estoy como convencido que cuando tú vas y pintas cosas que tienen que ver con la belleza, que tienen que ver con esos colores brillantes, que tienen que ver con la naturaleza, pues así se hace encasillado como muy hippie, digamos, em, pero yo le apuesto a eso, ¿sabes? Como a transmitir esa vibración a través de mi trabajo, porque yo soy convencido que nuestro trabajo transforma la realidad. Así sea un espacio simbólico, así sea una transformación simbólica, con una persona que pueda conectarse con lo que estamos pintando o imprimiendo o proyectando, el trabajo ahí empieza a funcionar. Exacto. No, muy bueno. Y otra cosa también ya que estás hablando sobre los murales, no, es increíble ver la calidad del trabajo que tú tienes, sobre todo con la precisión del dibujo que tú utilizas con respecto a la figura humana. ¿Ve? Entonces, cuando se ven tus murales, se ven más que todo rostros, se ven muchas figuras femeninas que tienen una calidad de línea y una calidad o sea, de construcción sumamente preciso y muy llamativo, ¿no? Que hace que resalte tu trabajo muchísimo más a esa larga escala, a la gran escala en la que tú trabajas.
¿De dónde viene esa fascinación hacia la figura humana y cómo has trabajado tú durante todos estos años esa calidad para poder representar la figura humana de una manera tan precisa? Bueno, digamos que yo no soy pintor en términos de las bellas artes. Yo, como te contaba, vengo del mundo del diseño gráfico, y todos mis procesos pasan por el diseño. O sea, yo tengo como un pensamiento de diseño que aplico tanto en los murales como en los grabados, y también en lo que estoy haciendo ahora con arte digital y proyecciones. Y, y es que, digamos que yo no estoy interesado en el purismo. Yo siento que, por ejemplo, en el muralismo, mm, el, existe como un imaginario de que usar los medios digitales, de que usar cuadrículas, usar proyecciones, usar la tecnología es como una trampa, es como algo malo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí, los medios son eso, medios, y me encanta explorar. Entonces, uso fotografías, uso trabajos previos en los bocetos en donde diseño, y luego proyecto o trabajo con cuadrículas. Digamos que siempre estoy buscando maneras, compartiendo con otros artistas las técnicas, buscando maneras para que el medio sea, digamos, efectivo. Hay una cosa bien interesante cuando tú haces murales y tiene que ver con el tiempo de producción. Por ejemplo, en los años 50, cuando fue el movimiento de muralistas mexicanos tan conocido, los muralistas tenían meses para desarrollar un mural. Contrataban modelos, les tomaban fotos, ponían a las modelos a los y las modelos a posar, y ellos los iban dibujando, hacían muchos estudios. Hoy en día estamos en un momento en el que, digamos que todo es muy rápido, y por lo general uno no tiene mucho tiempo para hacer un muro grande. Máximo una semana y media o una semana, o a veces menos. Entonces yo siempre estoy buscando optimizar mis procesos gráficos, para ser muy efectivo. Em, Cuando empecé a pintar, trabajaba con stencil, con plantilla, porque pues era como esa escuela de diseño que yo traía encima. Luego ya empecé a soltarme un poco más, a explorar, pero a mí me gusta usar todas las herramientas posibles. Yo, por ejemplo, dibujo geometría con los herramientas de albañilería. ¿Has visto, por ejemplo, estos niveles que usan una burbuja con agua para indicar el nivel? Esas son mis reglas. Con eso es que yo trazo las líneas rectas. em, Uso proyectores, uso cuadrículas. Entonces siempre estoy como abierto a aprender y a explorar nuevos lenguajes. Precisamente eso es lo que me ha llevado, por ejemplo, ahora a incursionar en el mundo del mapping y de las proyecciones nocturnas, porque ahí he encontrado también otro escenario de exploración mucho más abierto. Claro, ¿no? Y eso es muy bueno que lo menciones. Hay muchísimas personas que son más puristas, ¿verdad? Que hablan de Ujú. que el proceso de pintura es simplemente pintura sobre lienzo y más que todo, y eso es lo que se tiene que hacer y sobre todo también en el grabado se ve eso, ¿no? Que los procesos tradicionales deben preservarse, pero existe un movimiento actual que busca la interpretación de nuevas tecnologías dentro de la incursión de los trabajos tradicionales y eso va a llevar a cualquier tipo de media a un nivel sumamente mayor. Ahorita se están viendo en el grabado por lo menos el uso de, la gente hace proyecciones, hace diseños digitales que luego transfiere al linóleo o a la madera. También se hacen por lo menos impresiones en tres dimensiones, se hacen grabados directamente sobre el plástico o sobre el plexiglass para hacer luego laser cut o Ajá. cortes con láser sobre chapa o sobre metal. Entonces todo eso va creando una combinación entre lo que es la tecnología y la práctica un poco más tradicional y eso va a llevar a todo ese tipo de medios al siguiente nivel. Entonces, me alegra que menciones eso, ¿no? Porque las herramientas están ahí y nosotros deberíamos utilizarlas para enriquecer nuestro trabajo y hacerlo más parecido a nuestra visión, ¿no? Que tenemos en la mente.
Y me gustaría, ahorita que estamos hablando, Oscar, que nos menciones un poco sobre cómo ves a la juventud colombiana, la juventud en Bogotá, que se está incursionando de repente dentro de las artes. ¿Qué tipo de visión tienes para ellos? ¿Qué te hace, qué te emociona sobre el futuro al ver a esta juventud que se está desarrollando dentro de las calles de Bogotá? Bueno, voy a complementar un poco lo que estabas diciendo y lo último que dije sobre la exploración con las técnicas, y es que si bien yo soy muy abierto a explorar las técnicas y las tecnologías que van llegando, eso no significa que desvirtúe o que no esté convencido que el oficio es lo que forma un camino en el arte. Es decir, el oficio del taller. Independientemente si tú usas una base de fotografía para hacer el transfer a tus bloques de madera o de linóleo, o si usas proyectores o esto, creo que el trabajo constante y el oficio del taller es un proceso. Es un proceso complejo que uno va haciendo paso a paso, ¿no? Creo que cuando se abre, por ejemplo, un nuevo espacio, como sucedió con la historia del muralismo y del arte urbano en Colombia, en donde hace 15 años era como un territorio inexplorado, y quienes empezamos a pintar en esa época fuimos abriendo como el camino en esa exploración. Obviamente yo no me considero un pionero tampoco, ni pues como un referente específico, pero creo que el caminar ese proceso hace que uno empiece como a formarse una idea sobre el oficio, ¿no? Y vuelvo a lo que hablamos al principio de la charla, y es que muchas veces como esa formación académica de las grandes escuelas, de las universidades o de las escuelas de arte, hacen que te formes a veces una idea errónea sobre el oficio del artista. Y creo que el artista tiene que estar en constante trabajo de taller y de exploración, y eso es un asunto diario, eso es un asunto de disciplina, es un asunto de compromiso, pero no de un compromiso, digamos, en teoría, sino de un compromiso que surge cuando tú realmente entras en esto y te enamoras y lo vives con pasión. Lo que me he encontrado ahora es que con todo lo que está pasando en el arte visual, que es mi mundo, en Colombia, pues es que hay muchas propuestas de jóvenes que son muy bacanas, que son muy buenas, y que están empezando como a proponer cosas. Hay una cosa que es una apuesta que estamos haciendo cuando trabajamos con las comunidades. Ahora, obviamente, con esta nueva realidad, estamos intentando buscar métodos para que el hecho de que no podamos reunirnos presencialmente o de que no podamos compartir, que ha sido la base de todo esto siempre, pues cómo, cómo poder solucionar o resolver esta idea con la realidad de la pandemia y todo lo que está pasando. Y tiene que ver con que hay muchos jóvenes y mucha gente en los territorios que no tiene el acceso digamos, a esta gran cultura, ¿no? Que no tiene como los medios para que su trabajo se exprese, que no tiene la posibilidad de formarse en una escuela de artes. Y por otro lado, también que el arte es considerado como algo, es un oficio como hay un imaginario sobre el arte y sobre estas cosas que tienen que ver con algo malo, ¿no? Con algo muy negativo. En los territorios muchas veces la gente piensa que no va a poder vivir del arte, que dedicarse al arte es un trabajo para vagos y marihuaneros, que gente rebelde, que son los de pelo largo, y muchas veces dejan esta iniciativa de lanzarse al agua, como decimos aquí, y de explorar y de buscar poder hacer lo que quieran, ¿no? Esa es una realidad que estamos viviendo en Latinoamérica y creo que en muchos lugares del mundo. Y es como el mensaje que yo tendría para estas generaciones, para estos jóvenes, es que dejen un poco el miedo y que se arriesguen a explorar. Sí, wow. Increíble eso de cómo la opinión pública puede afectar el futuro de muchísimos de nuestros jóvenes. O sea, el hecho de que se tiene este estigma de que los artistas, como tú bien lo mencionaste, tienen todo este tipo de características que son negativas, ¿verdad? Que son vagos, y en la realidad es totalmente distinto. Tú mismo lo has dicho, ¿no? El trabajo del artista es de pico y pala todos los días
de un trabajo constante, de muchísima disciplina, de estar llevando diferentes sombreros, ¿no? No solamente el Exacto. de diseñar, sino también de vendedor, de relaciones públicas, de tratar de trabajar con la comunidad. Y eso es algo que debería ser celebrado, porque estoy casi seguro que si esa idea que errónea que tienen nuestras comunidades sobre los artistas cambia, ¿no? A reflejar un poco más de lo que es la realidad de la vida del artista, yo creo que muchísimos más jóvenes estarían dispuestos a adentrarse y lanzarse al agua y explorar su lenguaje visual y por qué no contribuir al enriquecimiento de nuestra identidad creativa, ¿no? Como latinoamericanos. Claro, claro, sí, estoy de acuerdo. Hay otro elemento también que me parece interesante mencionar y tiene que ver con cómo la cultura de masas y cómo los medios de comunicación han formado y han asociado la cultura con el entretenimiento, que es algo bien diferente, ¿no? Y nos han enseñado y nos han mostrado que muchos artistas o muchos generadores de contenido, los llamo yo, han, digamos, expandido una idea del artista que sale con mujeres, fajos de billetes y carros, no sé, como por ejemplo en estos géneros urbanos de música que son los más populares de la televisión de la radio comercial. Em, y, mm, y lo que están transmitiendo es una cultura supremamente vacía y con unos valores que no representan lo que nosotros somos, ¿no? Que es supremamente machista, con una visión de las mujeres, con una visión del éxito que tiene que ver con conseguir el dinero a cualquier costo, con derrochar, con presumir, con mostrar. Y yo creo que eso es bien diferente a la cultura, a la cultura real de cómo viven nuestros jóvenes, de cómo vivimos en nuestras realidades, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser precaria. Y es esa visión del entretenimiento, como que el tiempo libre que tienen las personas em, es para consumir esa música, esas series de televisión, esa cultura, y no se promueve la reflexión, la contemplación o la creación. Creo que digamos que para este sistema lo más peligroso que existe es que la gente tenga tiempo libre. Existe un concepto bien complejo que yo lo he escuchado en los medios y tiene que ver con matar el tiempo, ¿no? Y es que tú trabajas de lunes a sábado y los domingos lo que haces es ver fútbol y, no sé, ver películas de estas supremamente vacías, digamos, a mi juicio. Yo sé que es muy radical y muy categórico ponerlo en estos términos porque pues también conozco gente que está trabajando allí, pero creo que nuestra apuesta tiene que ver con ofrecer escenarios de creación en donde la gente se sienta libre, no para que piense como nosotros pensamos, no para que lleve una bandera política o para que, digamos, o para persuadirla para que piense de cierta forma, sino para abrir el escenario a la creación. Y yo creo que todo el mundo tiene un talento artístico, todo el mundo tiene un talento musical, todo el mundo tiene un talento de un montón de cosas que son inexploradas porque el sistema mismo está diseñado para que tú tengas una visión del éxito que tiene que ver con trabajar en una gran empresa, con servir de una manera. Y creo que esa es la gran lucha que nos damos los artistas independientes y que le estamos apostando a construir una visión diferente de la realidad que vivimos. Creo que no hay mejor forma de concluir nuestra conversación que con esa excelente reflexión que tú has hecho. Y eso me recuerda también una frase que escuché del grupo Cultura Profética, ¿no? Que dice, momentos de ocio son necesarios para la creatividad. Así se crea la vida, dice. Me encanta. Exacto, exactamente, sí. Y bueno, exacto, y también se ha creado como una estigma hacia el ocio, ¿no? De que realmente es el ocio. Porque se busca esta idea de la productividad, ¿no? Que todo el tiempo se tiene que ser productivo, pero se deja a un lado la parte humana, ¿no? La parte de creación, la parte del convivir, la parte de la reflexión, como tú bien has dicho. Y bueno, Oscar, de verdad que muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado, por las excelentes reflexiones que has compartido con nosotros y también por la visión que nos muestras por medio de tu trabajo. Y antes de que nos vayamos, me gustaría que tomaras este espacio y nos cuentes un poco dónde podemos ver tu trabajo y qué tipo de proyectos estás trabajando ahorita, qué estás cocinando para el futuro.
Bueno, como les contaba, yo me muevo en varias áreas, en el mural, en el arte urbano, em, en la gráfica, que tengo en mi casa tengo un pequeño taller de grabado. Sobre todo hago mucho linóleo. Tengo una prensa y un espacio muy casero, pero allí produzco. Estoy en constante producción de obra gráfica, que la tengo montada en una página. Tengo una pequeña tienda virtual en mi página web, que es www.guache.co. Ahí lo pueden ver si quieren. Y como les comentaba también, últimamente he estado muy experimentando en el mundo del mapping, proyectando. Entonces hay varios proyectos en los que estoy haciendo un performance de, de proyecciones. He encontrado esa magia del trabajo con la luz, y usar la noche como un espacio también, digamos, posible para trabajar. Durante muchos años, miles de años, nuestros antepasados estuvieron en sus espacios en la noche, eh, digamos, con el miedo a que los depredadores no llegaran a comérselos ahí. Pero ahora ya salimos y estamos buscando que la noche también sea un espacio mágico para crear. Entonces eso es lo que estoy trabajando ahora. Estoy combinando siempre y bueno, viviendo acá, viendo qué pasa con esta realidad que se está poniendo más interesante, cada vez más caótica, más distópica. Creo que es el momento para que los artistas no paremos de actuar. No, perfecto. Bueno, damas y caballeros, ese fue Oscar González, alias Guache. Muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias a ti por el tiempo y un gran saludo. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos en 2 semanas, cuando estaremos conversando con The House of Prince, desde Buenos Aires, Argentina. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Pausek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.